La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Estamos compartiendo, hermanos, siempre el Evangelio en el Antiguo Testamento. Estamos viendo el libro de Éxodo. Ahora vamos a ver la prédica número 6. Y estamos viendo, hermanos, que el tema Dios es más grande que los dioses de los egipcios. ¿Cómo es el tema, hermanos? Eso es lo que vamos a ver acá. Vamos a estar en el capítulo 9 y parte del capítulo 10. Hoy solamente vamos a ver 3 plagas. Solo 3 plagas me llegaron a mí hoy. Así que solo esa voy a compartir. Como una breve introducción, quisiera que orásemos, hermanos, antes. Señor, te suplicamos que nos dé la gracia, la humildad de no hablar más, no tratar de manipular, no tratar de cambiar a nadie, ni impresionar a nadie, que tú seas agradado. En el nombre de Jesús. Amén. Como una breve introducción, hermanos, quiero dar un breve repaso de lo que hemos estado tratando. El pueblo de Israel había estado en Egipto ¿por cuántos años cautivo, hermano? Por ahí, ¿verdad? 400 años. La influencia cultural y religiosa había impregnado en sus mentes y en sus corazones. Imagínense estar 400 años en un mundo egipcio lleno de dioses, siendo la nación más poderosa en ese tiempo del mundo, siendo la nación más próspera. Entonces Israel, a pesar de ellos tener sus raíces, se cree que ya habían ellos llegado a confiar en esos dioses, a poner su confianza en esos dioses. Y entonces el Dios verdadero, el yo soy, tenía que volverles a ellos primero. Y Dios usa sus maravillas para hacerles volver y hacerles conscientes de que ellos son su pueblo, de que solamente hay un Dios, un único Dios, y Él es, y que Él no los ha abandonado, que sigue con el propósito de llevarlos a la tierra prometida y establecer ahí un reino, un rey, una tierra y todo lo que se requiere, ¿verdad?, para un reino. El domingo pasado vimos 5 plagas. El agua del Nilo se convierte en sangre. ¿Cuál otra, hermanos? La plaga de ranas, la plaga de piojos, la de las moscas, pero hablábamos, ¿verdad?, que es el escarabajo estercolero, la plaga del ganado, la muerte del ganado. Y también vimos cuál era el propósito de las plagas. El propósito aparece ahí en Éxodo. Son varios propósitos.
aparece en Éxodo 12:12. Veámoslo, por favor. Y en la última parte del versículo dice: y ejecutaré mis juicios. ¿En quién dice, hermano? En todos los dioses de Egipto. Jehová. O sea, Dios dijo, bueno, estos falsos dioses o personificaciones de demonios han estado por 400 y pico de años engañando a toda esta gente. Yo les he tenido paciencia, pero ahora va a llegar su fin. Hoy los voy a avergonzar. A ver quién es quién. Iba a derramar su juicio sobre ellos. Iba a probar el poder de ellos. A ver si tenían poder o no. Pero también otro de los propósitos, y eso es igual, se encuentra en 9:14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo. ¿Para qué, hermano? Para que el entendimiento de toda la tierra, no solo de los egipcios, israelitas y faraón, de toda la tierra, sea golpeado, sea zarandeado, y reconozcan que no hay otro como yo en toda la tierra. Así que, habiendo dado esa breve introducción, quiero introducir la sexta plaga, ¿verdad? La sexta plaga, que es la plaga de úlceras, y vamos a leer desde el versículo de Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 11. 8 al 11. Deleitémonos en esta lectura, porque esta lectura es sagrada. Y si no nos deleitamos es porque no es porque la lectura tenga el problema o la lectura sea aburrida, sino porque nosotros necesitamos crecer. Éxodo 9, 8 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón. Oiga bien la primera expresión. Esa primera expresión aparece siempre antes de que Moisés ejecute algo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. ¿Hacia dónde la iban a esparcir, hermano? Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto. Y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo salpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Pero examine el versículo 11, hermano. El versículo 11 es bien importante. Y los hechiceros, esto da risa, hermano, no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido. Se alegran por eso. Mire, hermano, esta es una alegría que nos da, hermano. Porque los hechiceros eran los médicos. Y los hechiceros no podían estar delante de Dios, de Moisés, a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. ¿A quiénes adoraban los egipcios, hermanos? Los egipcios adoraban a varias deidades, pero en este caso vamos a hablar de algunas deidades sanadoras que se encargaban de la sanidad, de evitar que la enfermedad viniera a los cuerpos. Y los egipcios adoraban a estas deidades, incluso les ofrecían sacrificios humanos
Ya lo voy a leer. Pero fíjese que para que estas deidades los sanaran, como que ustedes decidan que en este año me van a sacrificar a mí, me quemaban en un horno, y entonces cuando ya estaban las cenizas, tomaban las cenizas y las esparcían por el cielo, y eso era una bendición para toda la tierra de Egipto. Entonces la tierra de Egipto gozaba de esa bendición, de esa sanidad. Entonces, hermanos, Moisés, guiado por Dios, fíjense bien, Moisés, guiado por Dios, usó el mismo método que usaban los hechiceros para bendecir, nada más que esta vez fue para maldecirles, para comprobar que su misma, ¿verdad?, bendición se tornaba en maldición. Moisés, guiado por Dios, usó el mismo método. ¿Qué hizo Moisés, hermano, para esparcir esta plaga? ¿Qué hizo, hermano? De un horno tomó ¿qué? ¿Y qué más hizo? La arrojó por el aire, por el viento, y cayeron sobre los sacerdotes, la gente y los animales que quedaban. Pero esto, en lugar de ser una bendición, se convirtió en dolorosas úlceras. Entonces hay que estudiar esto, porque a veces uno dice, pues a Moisés se le ocurrió tomar una cenicita, Dios le... pero es que tiene que ver con la deidad que Dios está en ese momento enjuiciando. Y ahora vamos a ver a estas deidades. ¿A qué dioses enjuició y avergonzó Dios ahí? Esta plaga debe de haber sido una afrenta a varias de los dioses egipcios. Uno de ellos mencionado está el Imhotep. Aparece ahí, ¿verdad? Imhotep. Ese era conocido como el dios de la medicina. ¿Cómo era conocido él, hermano? Pobrecito ese dios. Se metió en problemas. Le llegó el día. Le sacaron los trapos del sol. No era nada. Otro era Tot, dios de la inteligencia y el aprendizaje médico. ¿De qué era Dios Tot, hermano? Inventos, hermano. Inventos. Quien tenía la cabeza de Ibis, una de las diosas era también encargada, era Isis. Aparece ahí, ¿verdad? Isis era miembro de la Trinidad egipcia y esposa de Osiris. Se suponía que ella tenía la capacidad para resucitar a Osiris después de su muerte, pero esta diosa mostró ser impotente, débil, para ayudar a los egipcios a protegerlos de las dolorosas úlceras que les habían aparecido por todas partes. ¿Podemos darle un aplauso al Señor, hermano? Que el Señor reciba este aplauso. Que el Señor reciba la alegría nuestra al saber que Dios es incomparable. ¿A quién más enjuició Dios con esta plaga? ¿Vamos comprendiendo, hermanos? ¿O no? Si no, vuelvo a repasar, hermano. Una hora más. ¿A quién más enjuició Dios? Les dije que pusiéramos cuidado en el versículo 11. Dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en quién, hermanos, y en todos los egipcios, pero ahí el centro son los hechiceros. Ellos eran los médicos, hermanos, los especialistas del antiguo Egipto.
demonios sufrieron las úlceras y no pudieron usar los poderes de sus dioses. Sus oraciones no fueron oídas. ¿Y por qué es que no se manifestó un demonio ahí sanando? El demonio puede hacerlo en hechicería. ¿Por qué? Porque la orden había sido dada. Demonios, todos, quietos, porque ha hablado el gran león. Amén, hermanos. Ha rugido el gran león. Y la orden es que los demonios se mantengan quietos en toda esta plaga. Le damos la gloria a Dios. ¿Qué plaga hemos visto hasta ahorita? La plaga de úlcera. Hermano, te pregunto, ¿te estás deleitando? Bueno, sigamos deleitándonos. La plaga de granizo. Éxodo 9, 22 al 25. Leamos bien, examinemos bien el texto, ¿verdad? Para que podamos luego ver el desarrollo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Mire, hermano, ese cual nunca, es que Dios quería dejar un precedente, hermano, que nunca se había visto. Cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todo árbol del país. En esta séptima plaga, ¿qué deidades de Egipto Dios enjuició y avergonzó? Debido a que esto se originó en el cielo, hermano, esta plaga, ¿dónde se originó, hermano? La deidad más prominente que fue desacreditada y avergonzada por esta plaga fue Nut. ¿Me ayuda, hermano? Ahí está, ¿verdad? Ahí está Nut. ¿No está? Bueno. El Dios del cielo mencionado anteriormente, a menudo se le representaba en el arte egipcio arqueado sobre la tierra como el cuerpo pintado de estrellas. ¿Qué otros dioses? No solamente Nut fue el único dios egipcio desprestigiado por esta plaga. Hay un dios que se llama Shu, Chu. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. El dios del aire y sostenedor del cielo. ¿De qué dios era este, hermano? El dios del aire y sostenedor del cielo. ¿Por qué no detuvo esta devastadora tormenta este Dios, si era un Dios del aire? ¿Dónde estaba el Dios Horus? Ahí está, ¿verdad? La deidad con cabeza de halcón.
tercer miembro de la Trinidad egipcia y Dios del Alto Egipto. ¿Dónde estaba Set, Dios de las tormentas y protector de las cosechas? O Neper, Dios de las cosechas de grano. O el mismo Osiris que ya habíamos mencionado, gobernador de la vida y de la vegetación. En esta séptima plaga, estos dioses fueron sacados a luz y fueron avergonzados y enjuiciados por el Dios de Israel. ¿Vamos comprendiendo, hermanos? Y entonces vamos a ver la última plaga por ahora, pero nos faltarían 2 plagas más. La octava plaga, la plaga de langostas. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 10, versículo 12. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende los brazos sobre todo Egipto, para que vengan langostas y cubran todo el país, y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Esta plaga iba a arrasar con todo lo verde. Versículo 13. Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Y escuchen la palabra. Dios establece un precedente. Jamás, nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Fíjense que cuando Dios quitó esta plaga, se llevó a todas, sin dejar ni una. Y eso nunca sucedía, siempre quedaban algunas. Pero Dios estaba mostrando que era la mano de Dios, del verdadero Dios. Ahora, la plaga del granizo fue seguida de una plaga de langostas. El granizo había aniquilado las cosechas y la mayoría de las plantas. Y lo poco que había sobrevivido ahora iba a ser devorado por las langostas. ¿Qué Dios fue enjuiciado acá? Ahí está. Había un dios que se llamaba Anubis. No aparece ahí, ¿verdad? No. El dios con cabeza de chacal. Y guardián de los campos. Ahí está el mismo Osiris, el dios supremo de la agricultura. Una vez más, Isis, Set y Nefer, y también Chu, dios del aire, y Amón, dios del viento, fueron humillados. Y concluyendo esta parte de esta tercera plaga, quiero decir, esto fue un claro testimonio de la impotencia de los dioses. ¿Claro testimonio de qué, hermanos? Los campos devastados, arruinados por el granizo, quemados por el fuego y arrasados por la langosta, fueron un testimonio de la impotencia de los dioses de Egipto. Y entonces, a través de esta octava plaga, de la 1 a la 8, queda claro que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Y en los anales de la historia queda escrito así, para que toda la tierra lo sepa. Ahora, quiero dedicar por un tiempecito a algunas aplicaciones de estas 3 plagas y de estos capítulos que hemos visto. Algunas aplicaciones, algo que podemos extraer de ahí, algo que pueda animarnos, pueda exhortarnos
algo que pueda desafiarnos, algo que nos pueda llevar a admirar a Dios. Eso es una aplicación. Lo primero que yo quiero decir es que el propósito de las 10 plagas era mostrar en toda la tierra que Dios es un Dios incomparable. Que Dios es un Dios incomparable. Acuérdense que los dioses de los egipcios eran dioses territoriales, dioses específicos, Dios de las corrientes del Nilo, Dios de los muertos, Dios de las cosechas, y ellos tenían formas conforme a la imaginación del ser humano, una imaginación corrupta. Entonces dice Dios: yo no soy feo como esos dioses. Yo no soy creación. Para comenzar, yo soy incomparable. Yo soy sumamente hermoso. Y yo no soy un Dios territorial. Yo no soy un Dios que aquí gobierno y allá no. Yo soy. El propósito de las 10 plagas era mostrar en toda la tierra que Dios es un Dios incomparable. Que Dios mostraría su poder por medio de ellos, por medio de los egipcios, por medio de sus mismos enemigos. Y que su nombre, carácter, atributo y poder se conocerían en todas partes. ¿En dónde se conocerían los atributos de Dios, hermano? Hasta en Jericó. En ese tiempo. Y hasta hoy, aunque sea a través de los 10 mandamientos. Hermanas, películas salen y ¿quién no sabe que Dios partió el Mar Rojo? ¿Quién no sabe que Dios envió las plagas? Éxodo 9:14, mire lo que dice. Deleitémonos en estos versículos porque está hablando del carácter de Dios. Éxodo 9:14. Porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo. ¿Con qué propósito, hermanos? Repasemos. 1, 2 y 3. Para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Que Dios es un Dios, ¿cómo, hermano? Incomparable. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios, ¿cómo, hermanos? Incomparable. ¿Verdad? Egipto, hermanos, no pudo ni podía ocultar a las otras naciones. Fíjense bien. Egipto no pudo ni podía ocultar a las otras naciones la terrible humillación sufrida por las plagas enviadas por el Dios de Israel. Egipto no pudo ocultar eso. Eso fue notorio, hermano. La gran humillada que Dios le dio a Faraón, al que se creía Dios de toda esa tierra. Hermanos, es más, fíjese que hay un versículo que se comprueba que Dios había puesto en el trono a Faraón. Es como que yo tengo una botellita y agarre un zancudo, ¿verdad? Hay varios zancudos ahí. Yo tengo habilidad para cazar zancudos. Y los zancudos, al solo decir así, el zancudo viene, aunque no quiera. Entonces, como que Dios agarra un zancudo, lo pone en una botella y lo enoja para que ese zancudo por un tiempo cree que Él es el que gobierna en esa botellita. Dios había puesto en el trono a Faraón. ¿Quién había puesto en el trono a Faraón, hermano? Dios.
El Dios de Israel es el Rey de reyes y Señor de señores. Que toda autoridad regia que alguien tuviera proviene de Él, aún del mismo Faraón. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Pilato, hermano? Tengo autoridad, le dijo. Mando aquí, le dijo. No, le dijo Jesús. Tú no tienes autoridad si no te ha sido dada. Todos los gobernantes, los Carlos Magno, los Césares, faraones, dinastías, todos han sido zancuditos. Que Dios ahí los pone. Y cuando quiere, los mata. Porque ese es nuestro Dios, hermano. Toda autoridad, aún incluso la de Faraón, proviene de Dios. Todos estos presidentes, hermano, incluyendo el nuestro, de línea capitalista, de línea socialista, hermano, cerrados al evangelio, todos estos son zancudos en una botellita, que cuando Dios diga, hasta ahí llega. Dios tiene el día, la hora señalada. Si no me cree, solo leamos la primera partecita del capítulo 9, versículo 16. Solo la primera partecita, hermano, para que vea. Y a la verdad, ¿qué dice, hermano? Yo te he puesto. No, no te creas. No te hagas un zancudo bravo. Yo te he puesto ahí. ¿Y para qué Dios lo puso, hermano? Para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre, mi carácter, mis atributos sean anunciados ¿a dónde, hermano? Incluso en El Salvador, en esta fecha. Hermanos, Dios todo lo gobierna. ¿Dios qué, hermanos? Dios quita la plaga cuando Él quiere, hermano. Y la envía cuando Él quiere. Exactamente, precisamente, Él gobierna sobre las plagas. Dice viento del este, sopla, traigan millones de langostas, ahí vienen. Llévenselas, no quede ni una, se la llevan. Dios todo lo gobierna. Dios quita la plaga exactamente, precisamente cuando Él decía, cuando Él daba la orden. Veamos en Éxodo 9:18 y 9:29. Y dice Moisés, he aquí que mañana a esta hora, oiga bien, Faraón, a esta hora. ¿A qué hora? A esta hora, a las 9. Yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Exactamente, precisamente a esta hora, y eso nos muestra, por eso hay que leer bien esos pasajes, para ver la soberanía de Dios, el poder de Dios. Él es incomparable. Los dioses los hechiceros se rascaban, no podían. (9:29) Y le respondió Moisés, tan pronto salga, al nomás salir yo de la ciudad, como que aquí salga por San Miguel, al nomás ya va a ir por Hato Nuevo, extenderé mis manos a Jehová. Y cuando Él ahí, ¿verdad? Oiga la oración. Y los truenos, ¿qué va a pasar, hermano? Cesarán. Y no habrá más granizo. Para que sepas que de Jehová, ¿qué, hermano? Es la tierra. Dios gobierna todo. Estamos viendo los atributos de Dios en esta aplicación, para que admiremos a Dios. ¿Por qué razón estamos viendo los atributos de Dios, hermano? Para que lo admiremos. Hayan elementos en nosotros para adorarlo. Y dice, wow, qué terrible, qué grande es Dios. Yo no lo había visto así.
No había visto así ese pasaje, no había visto a Dios en el pasaje, no había visto los atributos de Dios en el pasaje. Pero también vamos a ver la gracia de Dios y la misericordia para con su creación y para con los que le temen. Los juicios de Jehová siempre van acompañados de gracia y misericordia. Repita después de mí: los juicios de Jehová siempre van acompañados de gracia y misericordia. Hermanos, estos países cerrados que matan a los misioneros, mire hermano, Dios les da grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Dios es misericordioso, hermano. Veamos lo que aparece aquí en Éxodo 9, del 18 al 21. Tenga en mente, los juicios de Jehová siempre van acompañados de gracia y misericordia, porque también Dios trató a Faraón como una criatura digna de oportunidad de arrepentirse, digna de oportunidad de volverse a Él. Está hablando Dios con Faraón. ¿Con quién está hablando Dios, hermano? A través de Moisés. He aquí, Faraón, dice el Señor, que mañana a esta hora yo haré llover granizo, Faraón. Escucha, Faraón. Yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. ¿Cuántos han visto tormentas con granizo, hermano? ¿Nunca? ¿Poquito? Y cae el granizal, ¿verdad? Pero esos eran granizos pesados mezclados con fuego, como con zigzag. Le da un plazo. Mañana, Faraón, tienes 24 horas. Mañana a las 9 de la mañana, Faraón, ¿verdad? Hoy son las 9 ahorita, digamos. Las 10. Mañana a las 10, Faraón. Tienes tiempo, ¿va? Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo, ¿qué dice? Y morirá, ¿verdad? No digas que yo no extendí gracia y misericordia. ¿Podemos ver los atributos de Dios ahí, hermano? ¿Qué atributos vemos ahí, hermano? La gracia, la misericordia, un Dios de gracia, hermano, que se compadece de su creación, que le extiende la mano al malo, ¿verdad? Para que se vuelva. Y entonces, veamos el 21. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Y qué pasó? Que los juicios de Jehová siempre van acompañados de gracia y misericordia. Ahora, el propósito con el cual Dios hizo maravillas en Israel, también, hermanos, era para que se transmitiera ese conocimiento a sus descendientes, a sus hijos y a sus nietos. Amado hermano, cuando usted va en su carro de viaje o lleva a su hijo o a su hija, ¿de qué le habla? ¿De qué le habla usted a su hijo? Ese tiempecito que tiene con su hijo o con su hija nunca lo va a volver a tener, va a tener otro tiempo. Felipe no va a volver a tener otro tiempo, solo ese. Va a tener otro tiempo, perdió la oportunidad. ¿De qué le habla usted a su hijo? Éxodo, capítulo 10, versículo 2. Y para que cuenten, ¿a quiénes, hermano? A tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy, para que los hijos
cuando entraran a Canaán, no se enamoraran de las bendiciones de Canaán, sino que siempre estuvieran pendientes del que da las bendiciones. Amén, hermanos. Y eso tenemos que establecerlo bien claro con nuestros hijos. Hacerles ver la diferencia entre la bendición y el que da la bendición. La hermana Grisela tiene que sentarse con Rubencito. Hermano Rubén tiene que sentarse, tiene que aprovechar. El hermano Cookie, siendo un contadorcito, y Dios le daba ascensos y ascensos y ascensos en el banco, en el City de antes. Y en cada ascenso, él reunía a sus hijos, a Raulito, a Eduardo, y les decía: hijos, yo no soy nada, les decía. Yo soy un bachiller, un contadorcito. Es Dios quien me ha promovido. Y en cada cosa, ahí él les decía eso a ellos, para que ellos en un futuro no pusieran su confianza en sus cartones, en lo alto de la profesión o la maestría que tengan, sino que vieran que encima de eso hay una mano que orquesta todo, y que todo lo terrenal y lo perecedero tiene un lugar, pero Dios tiene el primer lugar, y que quien es digno de nuestra entrega, de nuestra pasión, de nuestra delicia, de nuestro gozo, es ese Dios incomparable. Así que es una buena exhortación para nosotros, para que cada uno de nosotros, Salvador tiene la oportunidad, Roxana tiene la oportunidad, todos los que somos padres tenemos la oportunidad de hablarles a nuestros hijos, de no perder la oportunidad, de influenciarles. Ellos están siendo influenciados por la televisión, están siendo influenciados por la cultura, nuestra cultura migueleña, están siendo influenciados por toda la moda, los vientos, las ideologías, todo eso, están siendo influenciados. Nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad y nosotros estarnos nutriendo. ¿Y nosotros qué, hermano? Estarnos nutriendo de las maravillas de Dios para que podamos responder. Y si un hijo le dice: papi, mami, ¿me podías explicar? ¿Puedes parar? ¡Pare! ¡Pare! Y dígale: tú eres bien importante para mí. Tú eres muy importante. Papi, no, ándate allá por ahí. Anda que te enseñe allá en la escuela dominical. No. No, usted es. Amén, hermanos. Estoy sacando algunas aplicaciones. Hermanos, un corazón duro, hablando del corazón de Faraón, no solo puede destruir una familia, sino devastar una nación entera. Repite conmigo: un corazón duro no solo puede destruir una familia, sino devastar una nación entera. Mire lo que dice Éxodo 10, versículo 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, los siervos de Faraón ya estaban conscientes, hermano, que Egipto estaba, ¿cómo estaba? Devastado. Si habían venido 8 plagas y la langosta se había comido todo lo que quedó del granizo. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: no, Faraón, no, mi señor, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Déjalos ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Déjalos ir, hombre. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya, ¿cómo dice, hermano? Destruido. Hermano, la dureza de corazón, yo debo de pedirle al Señor no ser duro de corazón ante una realidad, ante lo que Dios pide de mí. Porque yo, por mi dureza, puedo destruir a una familia. Por mi dureza de corazón, puedo llegar al divorcio.
Porque por eso se llega al divorcio, por la dureza del corazón. Uno se encapricha, se pone en su posición y se endurece ahí. Hermanos, una persona no solo puede destruir a su familia con la dureza de su corazón, sino a toda una nación. Y ahí lo vemos en Egipto y lo podemos ver en nuestros continentes, hermanos. Naciones enteras totalmente destruidas porque sus presidentes han endurecido el corazón de una manera terrible, hermano, extrema, y los países perecen. Debemos de orar por nuestros presidentes. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Orar, hermano, que no se encaprichen, ¿verdad? Que no se encaprichen conforme a lo que ellos piensan, sino, ¿verdad?, que se relacionen, que no sean duros de corazón. Que Dios nos ayude a todos. Otra cosa, hermanos, que yo quiero que veamos es que Éxodo 11:7, Dios hizo diferencia entre los israelitas y los egipcios. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro, wow, ni los perros, mire, hermano, hasta Dios cuida a los perros. Cuando Dios quiere mostrar, hermano, que mostrar el amor a sus hijos, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová, ¿qué, hermano?, hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Usted ve un impío que no sirve a Dios y ahí lo ve en el hospital, ¿verdad? Y ve a un creyente ahí también en el hospital sufriendo, hermano. Y todos lo ven normal, como un paciente más, pero Dios no lo ve así. Al impío lo ve como impío, pero al creyente lo ve como su hijo. Amén, hermano. Y aunque esté padeciendo y ambos lloren, pero cuando llora el Hijo de Dios, es como cuando usted oye llorar varios niños, pero oye llorar a su niña o a su niño. Así Jehová se compadece con los que le temen. Y esto nos consuela, hermano. Amén, hermano. Nos consuela, hermano, que Dios hace diferencia, ¿verdad? Aunque nos toque sufrir juntamente con el mundo, pero Dios está ahí pendiente de nosotros. ¿Hemos visto la fidelidad de Dios, hermanos? Hemos visto el cuidado de Dios, hermano. Dios les provee aún a los inconversos, a los impíos, a los que no temen a Dios, pero a nosotros no solo nos provee, sino que tiene un amor especial por causa de su pacto, por causa de su salvación. Y eso nos alegra, hermanos, como cristianos. Y por último, unos puntos más. Vamos a ver el falso arrepentimiento de Faraón por causa de las circunstancias. Mire lo que dice en Éxodo 9:27 y 9:34. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado, yo he pecado, soy pecador, me arrepiento. He pecado esta vez. Las otras veces no, pero esta vez sí. Jehová es justo, Dios es justo, lo está adorando. Y hoy mi pueblo, ¿qué dice? Impíos. Está aceptando el evangelio. Pero mire lo que dice 9:34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó nuevamente en pecar y se endurecieron su corazón y sus siervos también.
Entonces, esta es la señal del falso arrepentimiento, ¿verdad? Lo vemos en Faraón, pero también lo vemos en muchas personas, que cuando están pasando una crisis, ahí vienen para la iglesia. Ore por mí, hermano, voy a enviar una florecita, voy a enviar una ofrenda, voy a enviar esto, hermano. Hermano, mire, ore por mí, ore, hoy sí yo voy a ir, hermano. Y ahí viene. Pero cuando ya está sano, como una yegua, sin ninguna plaga, ¡ja!, relincha y se va con los caballos. Se olvida de que es un zancudo en una botella. El falso arrepentimiento. Nuestro motivo de búsqueda y de arrepentirnos a Dios no deben de ser las circunstancias, sino que Dios ha obrado en nosotros ese arrepentimiento. Y por último, hermanos, esto yo le pedí al Señor y yo le voy a pedir que lo pidamos hoy. Moisés no ejecutaba la plaga sin antes estar claro del mandato de Dios. Oigan bien, jóvenes, adultos que tomamos decisiones, que hacemos cosas, oigamos bien esto. Moisés no ejecutaba la plaga sin antes estar claro de cómo lo iba a hacer, del mandato de Dios, de cómo la iba a llevar a cabo. Moisés no se inventaba la plaga. Antes de cada plaga aparece la expresión, entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Cuál expresión aparece, hermano? Moisés oía, pasaba tiempo con Dios, con Aarón, de cómo, Aarón, oigamos bien, no vayamos a hacer cosas, Aarón, no vayamos a inventar, a tirar piedras donde tenemos que tirar ceniza, no vayamos a hacer cosas locas donde tenemos que golpear el agua. O sea, escuchemos bien a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cómo quiere Él que lleve esto a cabo? Hermano, y eso para mí es difícil, porque yo soy dado a hacer cosas. Moisés no se inventaba la plaga. Antes de cada plaga aparece la expresión, entonces Jehová dijo a Moisés. Señoritas y señoritos, ¿estarías tú, cuando tú te vayas a casar, por supuesto no de 16 años, ¿verdad?, cuando ya tengas 20 y algo, ¿estarías tú como Moisés dispuesto? No es pagar un precio, sino estar claro de qué es lo que la clase de esposo que la Escritura pide. Y dijo Dios, no os unáis en yugo desigual. Porque si tú te unes en yugo desigual, querida joven y querido joven, y si Dios, tú eres su hija, vas a sufrir. Porque te casaste con una mujer llena de ídolos, con un hombre lleno de ídolos, que los ídolos no están sometidos bajo la mano de Dios. Y esos ídolos van a pedir alimento en el proceso, desde la luna de miel hasta que enfrentes las situaciones difíciles. Hemos visto ejemplos, y no solo por el ejemplo, sino porque la Biblia así lo dice. Dice, no os unáis. ¿Estarías tú, querido joven, querida joven, hasta que Dios te aclare, además de que sea nacido de nuevo, que Dios te aclare quién es la persona
Y cuando estés consciente de que, y dijo Dios, este y esta, entonces voy a proceder. Y no antes. Si tú lo haces como Moisés, te va a ir bien. Si no, vas a engrosar la fila de los desobedientes y de los que Dios tiene que traer plagas para volverte de donde te caíste. Moisés era tan fiel, y amados hermanos adultos igual. Nosotros tenemos muchas decisiones que tomar. Estaríamos conscientes de pasar con Dios hasta que Dios aclare cuál es la voluntad de Él. Moisés era tan fiel que no hacía nada si no estaba claro de lo que Dios quería. Repita conmigo: Moisés era tan fiel que no hacía nada si no estaba claro de lo que Dios quería. Esa palabra, y dijo Dios, hermano, hay que respetarla. Y dijo Dios: Señor, ¿qué quieres? Yo quiero esto, pero ¿qué tú quieres? Oh hermanos, dice un himno, oh hermanos, cuán propenso somos a tener oídos sordos a su voluntad, a no ser guiados por su palabra escrita. El himno dice, fuente de la vida eterna, dice: soy propenso a deambular, Señor, lo siento. Soy propenso a dejar al Dios que amo. Aquí está mi corazón. Séllalo para tus atrios eternales. Hermanos, necesitamos gracia. Amén, hermanos. Oremos. La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.